para nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 50. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. A continuación, escucharán las voces de varios hermanos que voluntariamente han colaborado para el desarrollo de esta lección. La lección que estudiaremos este sábado se titula Abandonado por amigos y enemigos. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro El Cristo Triunfante, página 250. El Hijo de Dios fue afligido, despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. La majestad del cielo debió dejar vez tras vez la escena de su labor, porque Satanás magulló su talón. Finalmente, la malignidad de Satanás alcanzó su poder extremo cuando inspiró y controló las mentes de los hombres malvados para que lo crucificaran. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Domingo 13 de diciembre. Traicionado por un amigo. Pregunta A. ¿Cómo Judas traicionó a Jesús? Según el relato de Marcos, capítulo 14, Judas fue a los príncipes de los sacerdotes con el propósito de entregarlo, y ellos le prometieron que le darían dinero. Y en los versículos 43 al 46 se ve aquí que Judas se acerca con una compañía con espadas y palos de parte de los príncipes de los sacerdotes, y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo: al que yo besare, aquel es, prendedle. Y como vino, se acercó a él y le dice: maestro, maestro, y le besó. Entonces los que estaban con él echaron sus manos y le prendieron. El Espíritu Profecía en el comentario bíblico destaca algunas partes acerca de esto. La razón de la traición de Judas. El caso de Judas me fue presentado como una lección para todos. Judas estuvo con Cristo durante todo el periodo del ministerio público del Salvador. Tuvo todo lo que Cristo podía darle. Si Judas hubiera usado sus capacidades con ferviente diligencia, podría haber acumulado talentos. Si hubiese procurado ser una bendición en vez de ser un hombre polémico, criticón y egoísta, Cristo lo hubiera usado para promover su reino. Pero en cambio Judas era especulador. Él pensaba que podía manejar la finanza de la iglesia y adquirir a su vez ganancias mediante su astucia comercial. Y aquí está la parte más importante de el comentario bíblico. Dice: su corazón estaba dividido. ¿Por qué? Amaba la alabanza del mundo y se resistía a renunciar al mundo por Cristo. Nunca entregó a Cristo sus intereses eternos. Su religión era superficial y por eso especuló con vender a su maestro y lo traicionó con los sacerdotes, pues estaba plenamente convencido de que Cristo no permitiría que lo apresaran. Comentario bíblico, tomo 5, página 1077. La pregunta es: ¿cómo estaba profetizado esto? En Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Buenos días, apreciados hermanos. Pasaremos a estudiar el día lunes con el título Abandonado por un amigo cercano. Al decir Jesús a sus discípulos que todos se escandalizarían de él, ¿en qué insistió Pedro?
¿Qué otra revelación les dio Jesús? Leemos en Marcos capítulo 14 del versículo 27 al 31. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Cómo conocía Jesús la mente, los corazones, los pensamientos de todos los hombres, especialmente de sus discípulos, que había estado con ellos tanto tiempo y los conocía y quería darles a entender lo que ellos tenían adentro, pero ellos se negaban de eso? Pedro dijo: no, yo no me escandalizaré, yo no voy a hacer eso, yo no voy a ser uno de los que te entregue, yo no voy a ser uno de los culpables. Y todos también decían lo mismo, todos querían ser amigos del Maestro. Pero, ¿cómo se cumplieron las palabras de Jesús? ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense ustedes que cuando a Jesús lo llevaron, Pedro quiso saber, quiso estar por allí mirando a ver qué pasaba con él, porque él tenía esperanza de que este hombre haría un milagro para zafar de todo eso, de que nadie lo podía prender. Interesante lo que dice la nota. Dice: Pedro siguió a su Señor después de la entrega, pues anhelaba ver lo que iban a hacer con Jesús. Pero cuando lo acusaron de ser uno de sus discípulos, temió por su vida. Ahí está el problema. Temió por su vida. Y declaró que no conocía al hombre. Se distinguían los discípulos de Jesús por la honestidad de su lenguaje, y para convencer a sus acusadores de que no era discípulo de Cristo, Pedro negó la 3ª vez lanzando imprecaciones y juramentos. Claro, es que el estar convertido, hermanos, el conocer a Jesús, a uno también lo lleva a hablar como Él. Ya ustedes no pronuncian palabras vulgares, ya no dicen malas palabras como decimos generalmente. Entonces se nota que vuestro vocabulario no es igual al de todo el mundo. Por eso es que lo veían diferente a ellos. Cuando el canto del gallo le hizo recordar las palabras de Cristo a Pedro, sorprendido y emocionado por lo que acababa de hacer, se volvió y miró a su maestro. Allí se encontró con la mirada de Jesús. Y Jesús lo miró. En ese momento, Cristo miró a Pedro y éste se comprendió a sí mismo ante la triste mirada en la que se mezclaban la compasión y el amor hacia él. Salió de aquel lugar y lloró amargamente, pues aquella mirada de Cristo quebrantó su corazón. Pedro había llegado al punto de la conversión y amargamente se arrepintió de su pecado. Fue semejante al publicano en su contrición y arrepentido, y como éste también alcanzó la misericordia. La mirada de Cristo le dio la seguridad del perdón. Qué tristeza, qué tristeza, qué poco debemos confiar en nosotros, hermanos. Qué poco debemos pensar que somos suficientes. Somos insuficientes para todo. El único que alcanza la suficiencia es Jesús, nuestro Maestro. ¿Cómo expresaron los escritores del Antiguo Testamento este sentimiento de abandono? Allí nosotros leemos en los Salmos y leemos también en Job. Entonces, ¿cómo se sentía él frente a sus amigos, frente a aquellos que había dedicado todo su ministerio
para prepararlos, para que fueran fuertes, para que soportaran las pruebas, y en este momento seguramente recordarían ellos cuando Él nos llamaba a orar, por algo nos llamaba, porque la oración nos hace fuertes, nos hace aferrarnos a la mano de Dios y a tratar de soportar las pruebas. ¿Por qué Jesús permitió esto? ¿Acaso no podría haber sido de otra manera? ¿Acaso Él no podría haber cambiado todas las mentes? Pero algo tenía que pasar en la vida de ellos. Fue para salvar a los pecadores, por lo que Cristo dejó su hogar en el cielo y vino a la tierra a sufrir y a morir. Por esto Él sufrió y agonizó y oró, hasta que, con el corazón quebrantado y abandonado por aquellos a quienes vino a salvar, derramó su vida en el Calvario. Nada podía haber inducido a Cristo a dejar su honor y majestad celestiales y venir a un mundo pecaminoso para ser olvidado, despreciado y rechazado por aquellos a quienes había venido a salvar y finalmente para sufrir en la cruz, sino el amor eterno y redentor que siempre será un misterio. Hermanos, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? ¿Por qué tuvo que pasar? Que esta pregunta en todo momento tenga la respuesta en nuestra mente, en nuestro corazón, que Jesús vino a salvarnos porque nos habíamos perdido. Nosotros, como amigos cercanos de Él, ¿cuántas veces lo dejamos abandonado? Y ahora Él se acerca a nosotros y nos mira así como lo miró a Pedro. Y nosotros sentimos esa tristeza que sintió Pedro. Oremos y recordemos. Luchemos por servir al Maestro. Luchemos para que en el día que tengamos que dar cuenta, que sea Él que ponga las palabras en nuestra boca. Es mi deseo para todos. Amén. Muy buen día, queridos hermanos. Vamos a estudiar el tópico 3, perteneciente al día martes 15 de diciembre. Despreciado y rechazado por los hombres. La pregunta nos dice, ¿qué ocurrió con los testigos traídos por los jefes de los sacerdotes para testificar contra Cristo? El Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 55 y 59, nos decía, los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces, unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir, destruiré este templo hecho por hombres, y en 3 días construiré otro no hecho por hombres. Pero ni aun así concordaban sus declaraciones. Habían sido sobornados, falsos testigos, para que acusaran a Jesús de incitar a la rebelión y procurar establecer un gobierno separado. Pero su testimonio resultaba vago y contradictorio. Bajo el examen desmentían sus propias declaraciones. Así fueron torcidas las palabras de Cristo. Si hubiesen sido repetidas exactamente como Él las dijo, no habrían servido para obtener su condena ni siquiera de parte del Sanedrín. El deseo de todas las gentes, página 652. Cuando se le preguntó si era el Cristo, el Hijo de Dios, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cómo recibió el sumo sacerdote estas palabras? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, soy yo, dijo Jesús,
y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. La convicción, mezclada con la pasión, había inducido a Caifás a obrar como había obrado. Estaba furioso consigo mismo por creer las palabras de Cristo, y en vez de rasgar su corazón bajo un profundo sentimiento de la verdad y confesar que Jesús era el Mesías, rasgó sus ropas sacerdotales en resuelta resistencia. Este acto tenía profundo significado. Poco lo comprendía Caifás. En este acto realizado para influir en los jueces y obtener la condena de Cristo, el sumo sacerdote se había condenado a sí mismo. Por la ley de Dios, quedaba descalificado para el sacerdocio. Había pronunciado sobre sí mismo la sentencia de muerte. La pregunta C nos dice, ¿cómo tuvo su cumplimiento la profecía de Isaías en el juicio de Jesús? En el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 3 y 7, nos responde, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado, y no lo estimamos. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Contemplemos a aquel a cuya sola palabra acudirían legiones de ángeles en su ayuda, transformado en objeto de diversión y burla, de injurias y odio. Él mismo se entrega como sacrificio por el pecado. Al ser vilipendiado, no amenaza. Cuando se lo acusa falsamente, no abre su boca. En la cruz, ora por sus asesinos. Al morir, paga un precio infinito por cada uno de ellos. Soporta sin murmurar el castigo por los pecados del hombre. Y esta víctima que no se queja es el Hijo de Dios. Qué dedicación, qué amor del Señor para nosotros, que no lo merecemos. Sin embargo, Él lo hizo para que nosotros tengamos la oportunidad de salvarnos. No despreciemos este regalo, no despreciemos esta oportunidad, hermanos. Y tengamos en cuenta para nosotros la gran importancia de esa sangre derramada. Acudamos a Jesús. Ese es mi gran deseo de oración, hermanos, para ustedes y principalmente para mí. Que tengan un feliz sábado, hermanos. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día miércoles 16 de diciembre estudiaremos la lección que lleva por subtítulo Abandonado por un pueblo complaciente. La pregunta A nos dice, ¿cuál fue la actitud de Pilato hacia el silencio de Jesús? Para responder esta pregunta nos cita Marcos 15, 2 al 5. Y allí nos dice, y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban mucho, mas él no respondía nada. Y Pilato le preguntó otra vez, diciendo, ¿no respondes nada? Mira cuántas cosas testifican contra ti. Pero Jesús ni aun con eso respondió nada, de modo que Pilato se maravillaba. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Pilato entonces? Dice que él estaba maravillado de Jesús, ¿no? Él, ante todas las acusaciones que le hacían los judíos, él no profería palabra, quedó en silencio. Y esto maravillaba a Pilato, que él, siendo inocente, porque para Pilato Jesús era inocente, no se defendiera ante estas acusaciones, ¿no? Nos dice la nota, Pilato no creía que el preso hubiese maquinado contra el gobierno. Su apariencia mansa y humilde no concordaba en manera alguna con la acusación. Pilato estaba convencido de que un tenebroso complot había sido tramado para destruir a un hombre inocente que estorbaba a los dignatarios judíos. Entonces, Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesús, ¿no? La pregunta B nos dice, ¿cómo intentó Pilato
salvar a Cristo? Y allí nos cita el versículo 6 al 11 del mismo capítulo 15 de Marcos, ¿no? Y allí nos cuenta de que había una costumbre que para las fiestas se liberaba un preso. Entonces Pilato quiso usar esta costumbre para poder liberar a Jesús, ¿no? Nos dice el versículo 9, y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque él sabía que los príncipes de los sacerdotes por envidia le habían entregado, mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Entonces, él quería usar esta costumbre y puso a Jesús y a Barrabás. Y él esperaba que el pueblo eligiese, que tuviese simpatía por Jesús y eligiese a Jesús. Pero los sacerdotes incitaron al pueblo para que eligiesen a Barrabás. Pilato recordó entonces una costumbre, nos dice la nota, que podría servir para obtener la liberación de Cristo. En ocasión de la fiesta se acostumbraba a soltar a algún preso que el pueblo eligiese. Era una costumbre de invención pagana. No había sombra de justicia en ella, pero los judíos la apreciaban mucho. En aquel entonces, las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás que estaba bajo sentencia de muerte. Bajo el manto de entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado, que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia. Esperaba suscitar una simpatía por Jesús en oposición a los sacerdotes y príncipes. La pregunta C nos dice, aunque Pilato estaba convencido de la inocencia de Cristo, ¿qué hizo? ¿Por qué? Entonces, Pilato estaba convencido de que Cristo era inocente, pero él entregó a Jesús en manos de los judíos. Nos dice los versículos 12 al 15 del mismo capítulo 15 que venimos leyendo. Y respondió Pilato, le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar, crucifícale. Entonces Pilato le dijo, ¿por qué? Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Pilato, queriendo agradar al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces Pilato entregó a Jesús, ¿no? Nos dice Mateo 27-24 que él se lavó las manos adelante del pueblo y dijo, inocente sea yo de la sangre de este justo. Y ahí lo entregó a Jesús, dijo, vedlo vosotros, ¿no? Entonces esta fue la actitud de Pilato, ¿no? Esto fue lo que hizo. ¿Y por qué hizo esto? Él sabía que Jesús era inocente, pero él vio que podía perder su puesto, sus honores, y prefirió sacrificar la vida de un inocente antes de perder sus honores mundanales, ¿no? Dice que Pilato anhelaba librar a Jesús, pero vio que no podía hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Qué triste, ¿no? Que Dios nos ayude a que cada uno de nosotros nunca sacrifiquemos los buenos principios por honores mundanales, ¿no? Que Dios nos pueda bendecir y acompañar. Amén. Hola, muy buen día. Es un gusto poder saludarles en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por el privilegio de la vida, por esta oportunidad de poder estudiar su santa palabra a través de la escuela sabática. En esta oportunidad vamos a estudiar el tópico del día jueves, que nos dice Dios nunca nos desampara. Cuando hablamos de desamparar, entendemos de que se trata de dejar abandonado o sin amparo a una persona. En el contexto del estudio nos dice que Dios no nos desampara. Bien, vamos a ver la experiencia de Jesús en la consigna A y nos dice la primera pregunta. ¿Cómo fue manifestada la humanidad de Jesús en sus horas de
agonía. Marcos capítulo 15 y versículo 34 nos dice: y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que declarado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a entender entonces esta consigna. Bien, ¿cómo fue manifestada entonces la humanidad? Aquí vemos que hay un recuento de que Jesús tenía doble naturaleza, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y es interesante de que Jesús estaba en ese momento en las horas de agonía, en los últimos momentos de su vida, y en ese momento él siente esta sensación, ¿no? Dice entonces de que Jesús tuvo el sentimiento de abandono de su Padre. ¿Por qué? Porque todos los pecados del mundo pesaban sobre él. Jesús estaba soportando la ira de su Padre mientras sufría la penalidad de la ley. Entre las terribles tinieblas aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. Jesús en ese momento entonces trae a recuento todas aquellas oportunidades que había tenido el apoyo del Padre, en aquellas oportunidades cuando se abren los cielos y el Padre se hace sentir su voz, se hace escuchar y dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, y en otra oportunidad dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces, la oración, la comunión que tuvo Jesús con su Padre, todo viene a su mente en ese momento, y él recuerda entonces que por medio de la fe tenía que sostenerse, y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre, y por la fe Cristo venció. Nosotros, por la gracia de Dios, también necesitamos tener una experiencia como la tuvo Jesús. ¿Quién no se ha sentido abandonado, desamparado por causa de la condenación del pecado? El pecado hace que la conciencia tenga un pesar, un dolor, un sentimiento de abandono. Muchas personas, cuando no manejan bien, con criterio, estos sentimientos, tristemente toman decisiones erradas. El Señor siempre ha estado ahí presente, pero el pecado que hace nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Y este fue lo que hizo el pecado que estaba acumulado sobre Jesús, los pecados del mundo. Por esta razón, Jesús entonces hace ver con estas palabras su desamparo, ¿no? Acá tenemos una preciosa lección. Después en el tópico, en la consigna B nos dice: aunque seamos abandonados por los más cercanos y amados, ¿qué nos promete Dios? En Salmos 27:10 nos dice: aunque seamos abandonados por padre y madre, Él no nos abandonará, todo lo contrario nos recogerá, dice. Y Hebreos 13:5 dice de que vamos a ser amparados por Dios también, ¿no? Isaías hace un recuento de las condiciones con las que el pueblo estaba. Muchas veces el pueblo se sintió lejos de Dios, vio su condición real lejos de Dios, pero bueno, cuando ellos se volvían de sus pecados, Isaías les hace ver, ¿no?, del amor que Dios tiene por el pueblo. Palabras que dejaban en la mente de sus oyentes la firme promesa de que Dios tiene un amor profundo, un amor perdurable por su pueblo, pero muchas veces el pueblo no lo comprendía, por lo mismo, porque el pecado ciega la mente, ¿no? El engaño tristemente trae sus efectos atroces sobre la vida del ser humano. Entonces, Dios nunca nos desampara. El consejo es: confiemos en el Señor para que nos guíe paso a paso por el sendero recto, poder obtener la seguridad y fuerza en cada paso que se da, porque poder tener la seguridad de que la mano está en la mano de Él, nuestras manos en la mano de Él. Podemos correr, no cansarnos, caminar, no desmayar. ¿Por qué? Porque podemos ver por fe que nuestra mano está en la de Cristo. Entonces, no le vamos a dar nosotros espacio al desaliento, todo lo contrario. A medida que nosotros tenemos una experiencia en conocimiento pleno de la voluntad de Dios, esto nos va a dar la seguridad de que el Señor no nos abandona.
Dios sea alabado por este estudio, que el Señor nos acompañe y bueno, tengamos siempre esta promesa en cuenta. Dios nunca nos desampara. Dios bendiga a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, tengan ustedes muy feliz sábado. A modo de conclusión, vamos a repasar algunos conceptos importantes que ya hemos estudiado previamente los días de esta semana. En primer lugar, el día 1 visualizamos la clase de cristianos que no están del todo convencidos y convertidos y cómo eso los lleva a concluir cosas erróneas, incluso siendo estas contrarias a su Salvador. En el siguiente día vimos que el estar seguro de nosotros mismos, como lo estaba Pedro, puede ponernos en una situación difícil, ¿sí? E incluso podemos llegar a negar a nuestro Salvador con nuestros hechos. Pero al igual que Pedro, debemos tener la humildad de reconocer nuestros errores, apegarnos a Jesús y con su gracia ser vencedores sobre estos. Luego también vimos que nuestro Señor Jesús fue despreciado y desechado. Fue varón de dolores, sufrido, que llevó nuestros pecados que no le pertenecían para poder redimirnos a ti y a mí. Fue además acusado falsamente, fue humillado, sufrió burlas y todo esto fue para conseguir nuestra salvación. En medio de esta terrible agonía por la que Jesús pasó en sus últimos días, ¿verdad?, antes de ser crucificado, y sintiéndose abandonado por todos aquellos que le amaban, entre ellos sus discípulos, la parte humana de Jesús lanzó una pregunta al Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, pudo atravesar toda esa prueba confiando en las promesas de Dios. Y estas cosas nos han sido dejadas como ejemplo para que nosotros también, por medio de su gracia, podamos ser más que vencedores. Es mi deseo y oración para mí y todos ustedes. Amén.